Om Salam Namaste, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bueno, hemos llegado al capítulo número 11 de la infancia de los eneatipos. En este capítulo estaremos viendo la infancia de un niño que va a derivar en un eneatipo número 9. Y bueno, les recuerdo para los que ya saben un poquito de eneagrama que la pasión del eneatipo número 9 es la pereza, y la fijación, la indolencia, y el mecanismo de defensa, la narcotización. Y ahora vamos a ver por qué. Básicamente contarles que este estilo de personalidad aparece a raíz de problemas que surgen durante el desarrollo del niño en la etapa de la individualización, cuando el niño aprende que él es un ser diferente, independiente de los demás, cuando aprende el concepto de yo y tú, cuando aprende el concepto de lo mío, lo tuyo, cuando aprende a decir mucho no. Generalmente en algunos niños se nota que usan mucho el no, y bueno, este no representa eso, ¿no? El límite con el otro, y también una manera de separarse. En esto de la individualización, en esta etapa, obviamente el niño desarrolla su capacidad motriz, es decir, empieza a moverse por sí mismo, empieza a hacer las cosas por sí mismo sin tanta asistencia de sus padres, y obviamente empieza a recibir el feedback de su entorno, de sus padres, acerca de lo que está bien, lo que está mal y cómo ellos pretenden que se comporte, ¿no? Entonces, de algún modo el niño hace según sus intenciones, según sus capacidades, y recibe un feedback que puede ser por refuerzo positivo o refuerzo negativo, es decir, aprobación o regaño. El niño en esta etapa ya empieza a hacer por sus propios medios y recibe un feedback del entorno, una devolución acerca de lo que sus padres quieren y no quiere que haga, lo que está bien y lo que está mal. El ejemplo más básico y típico es el control de esfínter, que empieza en esta etapa, esto de que el niño pueda ir a hacer caca, hacer sus necesidades al baño, y ahí los padres, por lo general, si hace sus necesidades, si hace caca en el baño donde tiene que ser, en el lugar correcto, lo festejan, lo aprueban. Para que un niño desarrolle una personalidad eneatipo 9, lo más probable es que el problema surja en esta etapa del desarrollo, en donde genera la individualización con el otro, a raíz de que el niño no es respetado y de forma crónica en ninguno de sus deseos y necesidades. Es decir, el niño empieza a hacer con sus deseos y necesidades y recibe continuamente, cuando hace de su forma, un feedback negativo o un feedback confuso, que a veces es cambiante, o directamente es ignorado si hace con su estilo, con su forma, o manipulado y coaccionado para que haga de forma diferente. Entonces, en definitiva, el niño lo que no logra es a desarrollar suficiente autoconfianza, no llega a arraigar la autoconfianza en sí mismo de que puede hacer las cosas bien a su modo. Y en esa no arraigar su autoconfianza, no desarrolla su autonomía del todo y termina quedando simplemente pegado a aceptar y adoptar los mandatos que le imponen. Un ejemplo bastante típico de esto ocurre con la comida. Imagínense el caso en que un niño manifiesta que ya no quiere comer más y los padres crónicamente, o sea continuamente, insisten en que coma más. Si pasa de vez en cuando o algunas veces, nosotros como padres tenemos que procurar que nuestros hijos estén bien, no hay problema. Pero esto, imagínense que es un caso crónico en donde nunca se respeta el límite orgánico que el niño manifiesta, en que ya no le entra más comida, que ya no quiere comer más, y continuamente se lo coacciona a seguir comiendo hasta que los padres quedan conformes con la cantidad que comió. Entonces, de algún modo el niño percibe así como un mensaje de que si no hago lo que papá y mamá quieren, o como la cantidad que papá y mamá quieren, no me querrán. Entonces, por ende, interpreta que si hace caso a sus necesidades orgánicas, en este caso no querer más comida, recibirá un feedback negativo. Y aquí es donde empieza un poquito la desconexión que va a tener el 9 con su propia interioridad. O como en algunos casos en donde la madre o el progenitor que cumple el rol de madre es demasiado inseguro o ansioso, y en esto de procurar el máximo cuidado al niño continuamente lo fuerza a que haga las cosas
como él o ella cree que es lo mejor posible para sus cuidados. Pero en esto no respeta jamás ni los deseos, ni los gustos, ni los límites del propio niño. Es como si fuera una especie de crianza en piloto automático, en donde la madre o este progenitor que cumple el rol le da todos los cuidados, todo lo necesario, pero a la vez no está desconectado del niño en sí y de sus propios gustos, deseos y límites. También puede provenir estos niños que van a derivar en un eneatipo 9 de familias muy numerosas, en donde la atención de los progenitores está dividida en un número grande de hijos, de hermanos, y por ende estos niños futuros 9 pasan desapercibidos o no reciben suficiente cuidado, cariño o atención, y entonces ellos terminan interpretando y se dan cuenta, también perciben que el hecho de quejarse y reclamar para ellos es en vano, y que no trae ningún resultado, es como si fueran transparentes, y en definitiva deben rendirse a las circunstancias. Tal vez pueden provenir de familias en donde la madre o la persona que cumple el rol de madre está sobrepasada de trabajo y no le queda mucha energía para dedicarle al niño o a la cantidad de hijos que tenga. Y en esa circunstancia al niño no le queda otra que aprender a arreglárselas por sí mismo y a no ser una carga para esta madre que está desbordada de tareas y tal vez de trabajo. Y entonces de algún modo aprenden a tomarse a sí mismos más a la ligera, ¿no? Y incluso a no ser un peso para los demás. Se vuelven ayudadores, haciendo los quehaceres de la casa, ayudando a esta madre que está sobrepasada, cuidando a veces de otros hermanos y postergando sus deseos, postergándose a sí mismo, cumpliendo en este rol de ayudador de la casa. También entienden que quejarse no tiene sentido, es en vano, y que además podría implicar incluso quejarse, perder el poco cariño o la poca atención o las pocas demostraciones de amor que tienen, ¿no? O sea, esto es una interpretación del niño, puede no ser real, obviamente. Y lo que sí aprenden o incorporan es esto de hacer en ese núcleo familiar para pertenecer justamente a la familia y ayudar a esta madre que está desbordada. Y en eso también pierden la capacidad de ser ellos mismos. El conflicto interno se origina entre hacer en forma autónoma para satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades y sus gustos más auténticos, y tal vez por ello recibir un feedback negativo o ser descalificados, ridiculizados o avergonzados, o hacer lo que sus padres quieren y esperan. Se produce así una paradoja interna, porque si hago según mis necesidades, recibo algo negativo, percibo algo negativo. Y si hago según lo que me piden y lo que esperan el entorno, mis progenitores, me quedo insatisfecho en mis necesidades. En definitiva, inconscientemente van a terminar optando por adaptarse a esta última situación y darle el gusto a su entorno, a sus progenitores, y también para de esa manera conservar el continuo de amor y el sentido de pertenencia a esa familia, algo que es importante para el eneatipo 9. En el eje amor-miedo encontramos que para conservar el continuo de amor entenderán que ellos tienen que comportarse y hacer según lo que esperan y le solicitan sus padres, sus progenitores, desconectándose a la vez de sus propias necesidades, ¿no? Y si no, el miedo será a no ser querido, a no pertenecer a ese núcleo familiar si llegaran a hacer auténticamente las cosas que ellos desean y de forma autónoma como ellos quieren. En definitiva, se amoldarán a los mandatos y no reclamarán para sí mismos, negando e insensibilizando sus propios deseos y necesidades, anteponiendo los deseos y necesidades de sus progenitores y de su entorno. El resultado de todo esto, niños que he llamado pequeños bonachones adaptables, con un estilo pacíficos, no demandantes, son niños afables, simpáticos, alegres, dóciles, serviciales, amables, sociables, cómodos, indulgentes, tolerantes, sencillos, modestos, compasivos, cálidos, risueños, optimistas, inalterables, que quieren siempre estar en paz y armonía. Para ellos eso es muy importante. Responsables, autónomos, de hábitos robóticos, mantienen costumbre, regularidad, son muy hacedores pero en automático, hacen lo que tienen que hacer para cada circunstancia pero no conectan demasiado.
No causan problemas, son resignados, sobreadaptados, no les gustan los conflictos y los van a evitar a toda costa. Prefieren ceder y adaptarse al otro que generar un conflicto, y suelen ser inclusive buenos mediadores cuando hay conflicto entre sus progenitores o integrantes de la familia. No confrontan ni son reactivos, no suelen realizar esfuerzos para sí mismos. Si hacen algo lo están haciendo porque deben hacerlo o para el bien de otro, pero para sí mismos no suelen realizar grandes esfuerzos. Se conforman, no se complican, tratan de no exponerse y mantenerse dentro de su zona de confort. Tienen dificultad para poner límites a otro, para rechazar algo de otro, para expresar sus ideas y opiniones libremente o simplemente para decir no. Les cuesta mostrar desagrado o ira, la cual la van a ir acumulando y puede que cada tanto estallen en brotes de ira. No suelen ser rebeldes, pero en sí su rebeldía o disgusto por algo en sí lo van a expresar más como una forma de terquedad o pasividad extrema. Esto de repetirle muchas veces que haga las cosas y que no las haga. Simplemente te dice sí, sí y no las hace. Y es su forma de expresar un desacuerdo con eso, pero como tienen dificultad para decir que no, se quedan en este estilo de terquedad o pasividad. Les cuesta mucho tomar decisiones sobre gustos y deseos personales, se dejan llevar mucho por los demás y suelen anteponer los deseos de los demás por sobre los propios. Son poco egoístas, sin rasgo narcisista de ningún tipo. Por el contrario, muchas veces pueden no sentirse importantes ellos mismos, inclusive pueden olvidarse de sí mismos frente al otro. Podríamos decir que tienen como una especie de exceso de condescendencia por el otro, del tipo de, ¿vieron la frase que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, no, ellos es ama más a tu prójimo que a ti mismo. Se sacrifican por todos y se sienten egoístas cuando se priorizan a ellos mismos. Buscan mucho pertenecer, es importante para ellos el pertenecer, ya sea familia, grupos, entornos o actividades que tengan fines comunes. Les gusta el ocio, el disfrute pasivo, incluso a veces pueden parecer agúlicos. Pasan horas inmersos en actividades narcotizantes del estilo de televisión o internet o un hobby, videojuegos o lectura incluso, o ese tipo de actividades. Suelen hacer bromas inoportunas, sin mucho registro de la situación presente, y pueden pasarse toda una conversación hablando solamente de generalidades. En su contextura física suelen ser anchos, robustos, de formas redondeadas, aunque también los hay un poquito más flacos. Y usualmente no ponen mucha atención a su aspecto físico ni a su cuidado personal, ni tienen un look personal muy definido, ni tampoco buscan sobresalir. Ahora les voy a hablar qué pasa internamente dentro de un niño que va a derivar en una tipo 9. Y básicamente se forma cuando el niño o niña comienza a percibir crónicamente la sensación de displacer cada vez que hace según su voluntad o sus necesidades orgánicas. Es decir, percibe de su entorno una especie de feedback negativo cuando busca satisfacer sus propios y más auténticos deseos. Interpreta este feedback negativo como una especie de mensaje del entorno de si hago lo que yo quiero no me querrás y si hago lo que tú quieres seré amado. A raíz de esta sensación desagradable que siente cada vez que antepone sus propios deseos y necesidades, sus formas para hacer las cosas y también para procurar mantener el continuo amor, como forma de adaptación va a desarrollar entonces el mecanismo de la narcotización. Un estilo inconsciente de desconexión interior, inhibición de los impulsos y renuncia a los propios deseos. Un olvido de sí mismo en pos de acomodarse a los demás. Digamos que inconscientemente entiende que a menor necesidad, mientras menos registre su propia necesidad, habrá menos conflictos, se generarán menos conflicto en su entorno y menos frustración para sí mismo. Entonces también a menor acción respecto a sus deseos para sí mismo, menor sensación desagradable. Aquí podemos notar entonces la pasión de la pereza, porque no es una pereza de no hacer, no es que son perezosos, de hecho hacen mucho y por muchas personas, pero sí son perezosos para mirar dentro suyo, para sentir y para accionar por lo que sí desean internamente. Entonces la pereza no es una pereza externa, sino más bien una pereza interna. De
Esta pereza personal y la narcotización de sus propios deseos y necesidades surge una escasez de experiencia interior, una inercia psicológica a actuar robóticamente como le enseñaron, como aprendió, para satisfacer en definitiva a los demás, que derivará en esto de estar continuamente actuando en forma robótica y para los demás en una insatisfacción crónica, muy inconsciente de sus propios deseos y sus propias necesidades, y a la vez lo llevará a una sobresimplificación de la experiencia interna y la externa. En definitiva, esto es un círculo vicioso, porque ese vacío interior que produce la no atención de sus propios deseos y necesidades buscará ser llenado adaptándose y haciendo según los deseos y necesidades de otros, produciendo en definitiva una frustración interna, porque los propios deseos y necesidades no quedan satisfechos de esta forma, lo cual esa frustración buscará nuevamente satisfacerla haciendo los deseos y necesidades de otros, o simplemente narcotizándose con distracciones, actividades gratificantes, que puede ser la comida, el ocio, la comodidad o el descanso. Esto en definitiva no les permite desarrollar la confianza en sí mismo ni la individualización, es decir, la separación de los otros, quedan como mezclados con los otros. Esta falta de conciencia en su propia individualidad por adaptarse y mezclarse continuamente con los deseos de los demás no le permite tomar una posición en la vida, una identidad personal, una singularidad, y esa dificultad para diferenciarse de los otros terminará haciéndolos muy confluentes con el resto de las personas. Esto de ser muy confluente con el resto de las personas es esta pérdida de límite, cuando hablan en plural, cuando las personas, en lugar de referirse a lo que ellos quieren, hablan de lo que quiere su pareja u otra persona y no pueden conectarse mucho con lo que ellos quieren. Ese mecanismo de la confluencia que surge como resultado de esa identidad perdida y a la vez la simbiosis con los demás, con los otros, también les servirá para evitar el conflicto, buscando ser queridos y de esta forma relacionarse, desde la creencia inconsciente de si me adapto y no te hago enojar, me querrás. Por ende, no afrontarán ni entrarán en conflicto o en desacuerdo con los demás, sino que más bien se amoldarán y cederán ante los demás. Así reducirán el conflicto al mínimo y solamente ellos accionan o accionarán cuando tengan que defender intereses o ideales o gustos de otras personas o agrupaciones a las que pertenecen. Esto del sentido de pertenencia que ya mencioné antes. Como resultado de todo esto les traerá un pronunciado empobrecimiento interior de la experiencia interior, que será completamente inconsciente. Ellos creerán que son muy interiores, y les será extremadamente difícil definirse a ellos mismos, saber quién individualmente, o sea, separado de los demás, son, quién son ellos en su individualidad, saber de forma singular, por ejemplo, qué quieren en la vida, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, para qué lo quieren. Preguntas que para un eneatipo 9 son bastante difíciles. Tendrán una orientación muy básica a la supervivencia, en definitiva saciar sus apetitos físicos, que pueden ser la comida, el descanso, el ocio, y buscarán la comodidad y lo práctico. Sentirán mucha culpa cuando quieran anteponer sus propios deseos a los de los demás, y en definitiva, para no sentir esa culpa, terminarán resignándolos y cargándose de las responsabilidades de su entorno. Es decir, son de las personas que terminan llevando la mochila de todo su entorno, de todos sus seres queridos, sin registrar demasiado por este mecanismo, por la fijación de la indolencia, digamos, no sienten ese dolor propio de no estar haciendo lo que quieren y estar cargando la mochila de todos los demás. Siguiendo continuamente, imagínense, se llenarán internamente de un resentimiento del estilo pasivo-agresivo, que se puede manifestar como terquedad o como una pasividad extrema, y será este resentimiento muy, muy inconsciente y profundo, porque acuérdense que son personas que se ven bastante en armonía, pero sí los irá cargando de ira que podría estallar muy de vez en cuando. Y todo esto se da tras una experiencia exterior alegre, optimista, distraída y pacífica. Bueno, siempre respeto el principio de individualidad, lo he dicho en todos los videos. Puede haber otras historias, puede haber otros escenarios, pero bueno, esto es lo más típico. También comentarle que hasta aquí les he dado los escenarios estándar. Puede también existir otro escenario donde el niño desarrolla este tipo de personalidad a raíz de recibir continuamente
feedback confusos o cambiantes, ya sea por inseguridad o inestabilidad psicológica de sus progenitores o de su contexto, contextos muy cambiantes en donde por un momento está bien hacerlo así y después de pronto está mal hacerlo así y continuamente le van cambiando. En definitiva genera el mismo patrón, que es no poder fiarse de su propio sentir, de sus propias formas de hacer las cosas, y terminar entonces adaptándose a estos entornos que continuamente son cambiantes, y eso también va a devenir en un estilo de personalidad 9. Bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta acá lo que tenía para contarles del eneatipo 9. Son personas que parecieran no tener problemas, son muy agradables, muy bonachones, de verdad parecen personas muy buenas. Y bueno, sepamos que internamente hay como una desconexión y que es muy fácil de que caigan en manipulaciones, así que a cuidarlos mucho, a quererlos y tanto como puedan ayudarlos a que puedan conectar con su verdadero sentir, darle la oportunidad y darle el espacio compasivamente para que ellos puedan expresar lo que realmente quieren y puedan tomar una decisión y practiquen el conectarse con lo que quieren y con sus gustos, y de a poquito ir estando más en contacto con ese interior. Y a los padres que crearon el tipo 9, está más que claro que buscaban lo mejor, y que bueno, en ese buscar lo mejor a veces se pasaron de la raya en coaccionarlo y en hacer según sus propias creencias y sus propias formas. Espero que les haya gustado. Por acá aparece para suscribirse a mi canal. Si les gustó este video, denle like, comenten, me sirve para generar nuevos videos y bueno, todas esas cosas en las redes sociales. Espero que estén muy bien y tal vez haga un video más de cierre de esta serie de videos de la infancia de los eneatipos, que lo he disfrutado mucho, me ha dado muchísimo trabajo, y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Sin nada más que decirles, solamente Om Namaste, Salams, y que estemos todos muy bien. Gracias.